¿Qué hubiese pasado hoy lunes si se hubiese aprobado la reforma? Este lunes pudo haber sido un lunes de sangre. Por Colombia, el lunes 24 de abril de 1984, ya a las 3 de la tarde este país estaba prendido en candela. La gente se fue a la playa con unos precios, con unas condiciones. Era Semana Santa, Freddy. Aprovecharon Semana Santa. Subieron todos los precios en todos los supermercados. Y entonces la UA se incendió y la UA fue un campo de batalla. Salieron tanquetas a las calles, había tanquetas. La gente reaccionó con mucha ira y entonces empezó a quemar supermercados, a quemar colmados, a quemar ventorrillos. Gracias por sintonizar un nuevo episodio de Gente de Gobierno y quiero iniciar saludando a Armando M. Reyes, que es un chofer de Uber, de transporte, que nos ve siempre, y con él a todos los choferes que nos ven en las distintas plataformas de transporte, Uber, InDrive, los taxistas, a todos los que nos ven, muchas gracias. Nicauli, aquí está nuestro compañero favorito. Señores, Gente de Gobierno ha arrancado con el pie derecho. Igualmente, muchos políticos, amigos, me han escrito, esposas de políticos también me han dado la retroalimentación que le encanta este espacio de Gente de Gobierno. ¿Tú sabes por qué, querida compañera? Por la valentía que tenemos y porque se ve a leguas que no tenemos compromiso con nadie, que no sea el pueblo, el soberano de llevarle la verdad, y más con este invitado que han pedido a petición popular que repita una y otra vez nuestro querido amigo Freddy Aguas Vivas. Gente de Gobierno. Freddy, de repente te has convertido en la enciclopedia viviente que tiene todos los, primero las primicias y segundo todas las vivencias de las bases políticas. Y yo estuve ahí. Y yo estuve ahí, ahí he estado Freddy Aguas Vivas. Freddy, hoy... Gracias, feliz de estar con ustedes. Hacemos un equipo muy chulo, muy interesante. Yo creo que sacamos mucho provecho a la comunicación, nosotros exprimiendo prácticamente las informaciones. Pero estoy muy feliz de estar con ustedes porque me siento muy bien en esta plataforma, pero muy bien. La pregunta del día, Freddy, es un honor que estés aquí. Anabel estaba celosa porque yo le dije que me sentía muy feliz. Sí, pues yo estoy muy feliz con Colombia. Anabel no cela. Un saludo para Anabel y Manolo, pero le voy a decir la que le dijo Joseito Mateo a Johnny Ventura. Antes de que Johnny llegara, ya yo estaba. Cuando Anabel y Manolo inventaron esto, ya yo estaba. Miren, ¿qué hubiese pasado hoy lunes si se hubiese aprobado la reforma o la ley de modernización fiscal? ¿Por qué en 1984 ha sido tendencia? ¿Por qué Jorge Blanco fue tendencia el fin de semana a propósito de lo que decía la profe María Inmaculada Núñez cuando dijo, el pueblo está así, el pueblo está así? Freddy, tú estuviste ahí en la firma con el fondo que desató el lío del 84. ¿Qué tú hacías ahí primero, Freddy? Porque ¿Cómo para fue mí, eso? Pero tú eres un dinosaurio, ¿o qué? ¿Cuántos años que tú tienes? Estaba pequeñito. Yo estaba pequeñito. Me llevaba mi mamá a la OEA. Mire, de lo que se trata es lo siguiente. En el momento de la reforma de 1984, se intentó hacer un consenso, pero muy, inclusive bien dirigido. ¿Por qué? En ese momento era el presidente Salvador Jorge Blanco. Había una crisis económica en el país y el país se acogió a unos acuerdos stand-by, que eran los acuerdos que hacía el Fondo Monetario Internacional para constreñir las economías de los países. Tú tenías que firmar con el fondo te daba unos millones de dólares, pero el fondo dirigía tu economía y entonces empezaba a controlar todos los aspectos. Salvador de Blanco tenía que ir a firmar ese convenio stand-by con el Fondo Monetario Internacional a Washington. Y lo que hizo fue que invitó a un grupo de empresarios con él, como para comprometerlo con la reforma, lo que se hizo ahora, pero sin llevarlo al diálogo. Se fue. ¿Qué pasa en ese 2008? Primero, yo estuve ahí casi de casualidad. Porque aunque el presidente me había pedido que le acompañara Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco. ¿Y en calidad de qué, Freddy? ¿Qué tú eres porque en ese yo tiempo? era presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas y entonces
como presidente de los comerciantes, él invitó a los empresarios, ahí estaba Hubrache, ahí estaban los hombres de empresa, ahí estaban los empresarios de Santiago, 21 grandes empresarios y un pulpero. Estábamos ahí de afrentoso, ¿verdad? ¿El pulpero era tú? El pulpero era yo. Freddy, Entonces, ¿y a dónde fueron y qué pasó? Cuéntanos. sí, pero déjame hacerte una anécdota que yo estuve casi de casualidad. Es breve, pero cuando yo llego a mi casa a las 7 de la noche del 9 de abril del 1984, me dice mi esposa que me han hecho 200 llamadas de Inespre. Y entonces cuando digo, ¿qué pasa? Cuando llamo a Inespre, me dicen, el presidente Salvador Jorge Blanco quiere que usted esté mañana en la OEA, en el Fondo Monetario Internacional en Washington, a tal hora. Y yo le digo, pero ¿qué es eso? ¿Cómo que él lo invitó a usted a un viaje y usted no está en el avión? Y cuando él vio que usted no estaba en el avión, mandó a llamarlo. ¿Y por qué no estabas en el avión? Oye, pero Porque Atuay de Camps, unas listas así son limitadas. Había 21 empresarios. Sacaron al pulpero y metieron a Hubrache, que era en ese momento. Te sacaron de a los ti. hombres, me sacaron a Atuay de Camp te sacó a ti. Atuay de Camps. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y se hizo muy amigo mío después de eso. Pero él entendía que yo como PLDista, pues yo realmente era un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Yo fui a ese viaje con autorización de don Juan Bosch. Yo primero fui a la noche donde Juan Bosch pedía el permiso. ¿Por qué te invitan? Le digo, mira, esa invitación a Washington tiene 3 problemas. Primero, yo no tengo visa. Segundo, yo no tengo cuarto. Tercero, yo necesito estar autorizado por mi entidad para yo poder viajar. Dice, los cuartos y la visa lo resolvemos aquí. Resuelva la autorización de... Perdóname, ¿a quién tú le dijiste eso, que tú tenías 3 problemas? Freddy Domínguez, que es un gran amigo, está vivo todavía, y a Freddy Domínguez, porque Michelén andaba en el viaje. José Michelén era el director de Inespre, pero era el brazo derecho de Jorge Blanco. Y entonces ellos se molestaron mucho porque eran tendencia contraria a Atuay. Y Atuay, para sacar a la gente de Michelén, metió su gente. Señora, Desde ahí va la política- tendencia. La política La dominicana tendencia. está llena de chisme y de egos personales. Y que se dividen. repiten los ciclos. Es una Como maldición por que tiene arte la de política. magia, apareció el dinero del viaje y apareció ¿Y La cómo visa. resolviste la visa? la visa. Antes se llamaba Freddy. En el 1984 un presidente le decía a la embajada o al consulado. Le mando una carta. Le Aló, mando una carta. ahora no. Es de alto interés para la presidencia que el señor fulano de tal nos acompañe. Me dieron una cartita. Y en minutos te dieron Y una yo visa. llegué tan en minutos que yo no creo que un dominicano haya hecho eso nunca. Que el cónsul me dice, ok, pase a las 3 de la tarde a buscar su pasaporte. Digo, yo tengo vuelo a las 12:30 del día. Oye, es que pero- tengo que estar en Washington esta tarde. Y entonces, pero es que el procedimiento, bueno. El procedimiento presidente no será así. me decía que yo tenía que ir a las 3 de la tarde a buscar mi pasaporte. Y digo, bueno, es que yo tengo... Pero Ok, se resolvió, ok, Freddy. Ok, pasen una hora. Y te dieron el pasaporte. Me dieron mi visa. El poder del poder. Mira, caramba. me llama la atención que Freddy diga, y para los más jóvenes quizá nos recordarán todo, bueno, finalmente Atuay de Camps hizo su partido aparte, valga la redundancia. Y entonces el grupo de Michelén, en el que estabas tú en la lista, pero fue a pedido del presidente de la República. Desde entonces hay funcionarios y miembros del PRD, ahora PRM, haciendo pugna interna, haciendo lío. Sí. ¿Y qué dijo el presidente cuando te bajaron? Bueno, él se molestó muchísimo porque Jorge Blanco tenía algo interesante. Él viajaba en vuelos comerciales, no viajaba en clase privada, pero él salía a visitar a todo el que andaba con él. Él se paraba, desde que el avión se estabilizaba, él salía, hola Colombia, qué bueno, gracias por acompañarte. Ni cabri, que salía Wow. a saludar a la gente que andaba con Buen él. político, ¿no? Conversaba, qué sé yo cuánto. Y no te vio ahí. Y cuando hace así, le pregunta a Michelén, ¿y dónde está Freddy Aguasvivas? Presidente, a usted lo cambió por Hubrache, lo sacó de la lista. Ay, ay, lo calentó. Quiero ver mañana en Washington a Freddy Aguasvivas. Mañana. Ay, 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 lo Molesto. calentó. Y Atuay se puso orejón, ¿verdad? Pero él ordenó que me llevaran a Washington al otro día. Y al otro día estaba yo en Washington. ¿Y qué te Entonces, dijo cuando te vio? No, se puso muy contento, me abrazó, le di las gracias otra vez. Entonces, ¿Y a tu qué te compa- dijo? Me cortó los ojos. ¿Por qué el Bueno. interés del presidente en ti, un pulpero, como tú dices? Bueno, yo era de los más cabeza caliente. Habíamos hecho 2 huelgas generales, los comerciantes. No, Yo no era fue cualquier pulpero que del invitó. PLD, yo era de los principales dirigentes y representantes del PLD en la Federación de Comerciantes. Entonces,
¿Qué sucede? Que yo tenía mucho poder de convocatoria para los temas de la huelga y lo que andaban buscando era cabeza caliente para que no armaran el rebuque. Que Finalmente al final se armó. ustedes armaron, tú estuviste Que ahí, final- hermano. oye, que finalmente se armó. O sea, Sí. no valió que te lleven. No, no valió. ¿Y tú estabas ahí? Yo, Como decía Ricardo, ¿tú estabas ahí? Tú fuiste de lo que convocaste Danilo- en el Dan- 1984. Danilo Medina me mandó a buscar a Bani en ese momento. Ah, pero Yo Danilo en- está bailando hace tiempo. Danilo Medina me mandó a buscar a Bani y me dijo que teníamos que tomar los barrios porque no se podía permitir que el desorden y la anarquía cogieran el control de la... Dice, la protesta es legítima, el pueblo está alteradísimo, pero si la dirigen los tigres que en los barrios hay gente que disfruta hacer desorden. Sí, de barata en el Había pueblo. una dirección política y consciente y había una dirección anárquica que fue la que se impuso. Aquí en Colombia, aquí se está hablando de 284 muertos. Señores, pasaron de 1000 los muertos, yo los vi en la calle, la mayor cantidad se enterró sin tumbas, sin identificarlo tampoco. ¿Puedes refrescarnos en qué consistía la reforma o el pacto del 84 y cuando tú dices finalmente se impuso la anarquía, que nos cuente también qué pasó? ¿Y qué hicieron en Washington, Colombia? Porque, ok, me lo dejaste en el Exacto. embrión, pero ¿a qué fueron a Bueno, Washington? ¿Qué le dijeron a Salvador? ya les había ¿Cuál dicho, fue el acuerdo que firmaron? el país estaba en una situación económica que necesitaba una especie de reforma fiscal, pero en ese momento eran unos ajustes económicos. Esos ajustes, había una tendencia en esos tiempos que el Fondo Monetario Internacional te imponía unas recetas económicas muy del fondo, o sea, buenísima para ellos cobrar intereses, buenísima para ellos desarrollarse, pero estrangulaban a los países. Nosotros estábamos en unas condiciones económicas tremendas, terribles y muy difíciles. Y entonces se estimó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era lo más adecuado. Y resulta que no era así, porque ese fondo estaba, como ahora, dirigido a la clase media, era la que iba a pagar los platos rotos. Cuando llegó las vacaciones de Semana Santa del 19, 18, 17 de abril del año 1984, la gente se fue a la playa con unos precios, con unas condiciones. Era Semana Santa, Freddy. Semana Refrescame. Santa. Aprovecharon Semana Santa. Subieron todos los precios en todos los supermercados. Perdóname, se fueron para la playa con un precio y cuando vinieron... Cuando vinieron, porque los comerciantes aprovecharon, bueno, el fin de Semana Santa, cogieron y subieron todos los precios. Cuando la gente fue a la pulpería y al supermercado a comprar, que vio que todo se había disparado de precio, porque ya se había firmado, se firmó desde el 9 de abril. Pero se le anunció, como ahora, por ejemplo, ¿se le anunció a la población que ese incremento venía o no? No, sí, ¿O que esa reforma se anunció la firma con el fondo que se hizo en Washington. No había celulares se antes. anunció con bombos y platillos, sin embargo, no se le orientó a la población en qué consistía. ¿Qué te dijeron a ti en Washington, por ejemplo? ¿Qué le dijeron a esos empresarios? Bueno, había el interés de que el empresariado lograra consensuar con su clase, que yo los pulperos, el otro con los diferentes... Convénzanlo de que se sacrifiquen. Como ahora, de que vamos para el Congreso a discutir la reforma. ¿Por qué? Si hay un Consejo Económico y Social, ¿por qué coger para el Congreso? El Congreso es una última instancia que los legisladores votan y ya, pero aquí había que llegar a consenso. Aquella vez no se pudo llegar a consenso porque... Se trató. Sí, se intentó. Los diferentes sectores no estaban de acuerdo con que los más pobres fueran los que más iban a pagar. Colombia, el lunes 24 de abril de 1984, ya a las 3 de la tarde este país estaba prendido en candela. Por los 4 costados. Por los 4 costados. El 23 de abril, perdón, el lunes 23 de abril de 1984, empezaron una huelguita por allí, una movilización allí, quemando goma allí, quemaron un carro allí, piedra, goma, tiro. Y entonces la policía empezó a reprimir. Cuando las cosas iban aumentando, en vez de la policía tratar de controlar el orden, lo que hicieron fue que empezaron a matar gente. Y eso enfolforó al pueblo dominicano. Todavía vamos y hubo para... lo que Juan Bosch llamó una poblada, o sea, el país entero se tiró a las calles a protestar contra esa situación. Freddy, para hacer un poco de contexto, en aquel entonces, todavía en el 1984 en la UAS se armaban esos líos.
que luego, que tanta gente le temía, pero que luego sentimos como que el problema y las peleas y la matanza de la UAS. Los líos empezaban y terminaban en la UAS. Comenzó por la UAS esa vez. En la vez. universidad. Empezó por los barrios, porque la gente cuando fue a comprar a los colmados y a los supermercados, la gente reaccionó con mucha ira y entonces empezó a quemar supermercados, a quemar colmados, a quemar ventorrillos. Y Mire. Entonces la UAS se incendió y la UAS fue un campo de batalla. Salieron tanquetas a las calles, había tanquetas. Parecía que estábamos en guerra civil. O sea, como tanque de guerra. Tanque de guerra. Para la población. Sí. Ramiro Matos González había hecho unas tanquetas dominicanas, que era una camioneta bien fuerte, le ponía unas placas de antibala, ¿verdad? De blindaje, y entonces salía a las calles a ametrallar a la gente. ¿Y quién era Ramiro Matos en ese tiempo? ¿El jefe de las Fuerzas Armadas? Jefe de las Fuerzas Armadas. El jefe de las Fuerzas Armadas. Freddy, Siniestro. Si en aquel momento sucedió eso y se trató de llegar a un consenso, se intentó, lo llevaron a todos ustedes para Washington. ¿Qué hubiera pasado si el presidente Abinader, el pasado sábado, como estaba ya a cacerolazo de la población, las vistas públicas del pasado viernes, su discurso no hubiese sido el retiro del proyecto de modernización fiscal y hubiera anunciado que eso iba? ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú crees que se hubiera armado lo mismo? Yo creo que sí. Yo te voy a decir una cosa. Mis temores, y lo pronuncié varias veces, mis temores eran que se impusiera esa reforma que quería el presidente, porque notablemente, primero fue mal informada. Y te voy a decir una cosa, Colombia, aquí la inversión que se hizo para poner a la población a favor de esa reforma, ¿cómo? En comunicadores, en periodistas, en medios de comunicación, la inversión que se hizo, una inversión realmente desproporcional, y al final no lograron el objetivo. Pues para esta reforma. Eso se llama cubiar a una gente. ¿Por qué? Porque hubo una fullería, porque la gente le cobró el dinero y no fue capaz de cambiar a la población. Que lo devuelva. Los comunicadores hicieron algún esfuerzo mínimamente, pero no se atrevían a apoyar una vaina tan descarada como de manera de frente. ¿Y qué cambio podría hacer en la gente? Porque, señores, ya la gente no es bobo con P. O sea, ¿qué podría hacer un comunicador, un storyteller, un contador de historias? Un influencer para decirle a la gente, usted va a pagar, si gana más de 52,000 pesos como persona física, usted va a pagar IPI de una propiedad que vale menos de 5 millones porque se la van a sobrevaluar o a revaluar, usted va a pagar el doble por la placa, hasta la verdura y la habichuela roja, la habichuela que se cosecha en San Juan. O sea, ¿qué podíamos decir? O sea, no había forma, Freddy. Sí había, porque lo que pasa en Colombia es que la comunicación está siendo cambiada, los códigos de comunicación están siendo cambiados. Ahora mismo es la posibilidad de que tú, con una estrategia de marketing digital, tú puedas cambiar la percepción que tiene una gente y el posicionamiento que tiene una gente sobre un tema específico. Por ejemplo, la profesora María Freddy, Inmaculada, ¿cómo tú la peas de ahí? De la mujer que fue a decirle, el pueblo está así, fuiste tú que me la mandaste primero. Espérate, Freddy, es imposible que una estrategia de marketing vaya a mi casa a decirle a mi presupuesto, a mis hijos, a mi familia, que ya yo, por lo menos, los gastos de educación no voy a poder transparentar en la DGI. Eso no lo logra un influencer porque son mi bolsillo. Me duele el alma. ¿Tú sabías que hay cosas positivas en la reforma fiscal? Sí, ¿cuáles? Sí, yo también lo veo así. No, por ejemplo, la gente del cine, que ahora no va a hacer un grupito, van a abrir. Tú lo has dicho. ¿Cuáles? Pero resulta que... ¿Cuáles son? Vamos a analizarla, vamos a enumerarla. Hay una serie de aspectos que pueden ser positivos, porque el país necesita una reforma. Por ejemplo, tú sabías que se iban a integrar 20,000 nuevos policías modernamente uniformados, modernamente equipados, con todas las características para la seguridad ciudadana. Se dice, bueno, con 39,000 policías que hay actualmente, no se cubren los perímetros que son necesarios para controlar la delincuencia, pero con 60,000 sí.
ya te da los parámetros, los, Yo no los- creo en los eso. cuadrantes. Yo no Freddy, creo en y es eso, verdad Freddy. que ese uniforme es para países nórdicos, de que queda un calor del diablo. Sí, sí. Y entonces, No, pero le pueden mira, con estos calores pero se le puede dar pueden- un infarto, Dios lo libre. No, y los policías que andan endiablados. Venden unos abaniquitos de los taxistas, de los concheros, que se pone un abaniquito Freddy. en la solapa y le va echando Pero en aire. la cara y por dentro. Freddy, mira, ahí yo difiero de ti. No es verdad que más policías resuelven esta situación. Aquí No, se está bien, necesita no para vamos la a discutir, delincuencia pero, limpiar la policía existente. Así primero. pero lo cierto es que hay la necesidad de que el país recaude unos fondos con los que debe desarrollar su infraestructura. Ahora, quitárselo a la clase media, aumentarle el IPI a la gente. Pero que la clase media el no IPI tenemos. es que tú Te pierdas, voy- es que pierdas tu apartamento, metete el IPI. Te quiero hacer dos preguntas de 1984. Primero, ¿cuál fue la estrategia de comunicación que usó el presidente de entonces para que la gente cambie la percepción? ¿Cómo terminó lo de la poblada? Y segundo, ¿fue corriéndole a 1984 que el presidente Abinader reculó y quitó y retiró la propuesta? Mira, déjame decirte que una cosa trae la otra. La campaña de comunicación que usó Jorge Blanco fue malísima porque al final no dio resultado. Como no le dio resultado a Abinader con lo que se invirtió, señores. Cuando aquí se calcula lo que se invirtió para tratar de meterle la enema a la gente, te vas a dar cuenta de la cantidad de dinero que se invirtió en los medios de comunicación y no fueron capaces de hacer nada. Sin embargo, regreso al 1984. Salvador Jorge Blanco ganó las elecciones de 1982 a lomos de una campaña novedísima de lo que se llamó la cruzada electoral, la cruzada, ¿cómo se llamaba la vaina de Michelin? No tengo idea, pero la ese avanzada, Michelle. la avanzada electoral. La avanzada electoral fue un movimiento independiente de la clase media y alta y empresarial dominicana que asumió la candidatura de Jorge Blanco porque los líos que se crearon con Antonio Guzmán y Jacobo Magluta en el año 78-82, porque Magluta quería sustituir a Antonio Guzmán y Jorge Blanco quería sustituir. Entonces se crearon unas rencillas internas que obligaron a Jorge Blanco a crear un movimiento de la avanzada electoral que era superior al Partido Revolucionario Dominicano. De que una especie de sector externo. Un sector externo, pero el más poderoso que se ha visto en este país. Y Todavía, entonces, a la historia, al día de hoy. la campaña fue muy novedosa, muy internacional, y ganó Jorge Blanco. Entonces, párate ahí. Tú sabes que él diciendo eso, que Magluta quería sustituir Bueno, ya había sido presidente 44 días. cualquier parecido con la actualidad. Señores, el presidente Luis Abinader, volvemos para atrás para poner un paralelismo. Yendo y viniendo. El presidente Abinader queda debilitado con esta derrota de no poder avanzar con esta reforma. Los delfines o algún delfín cogerá fuerza porque ahora pasó la reforma constitucional y él queda inhabilitado de verdad. O sea, ya se reformó la Constitución, o sea, doblemente inhabilitado. Te doy una primicia. Ay, espérate. Las primicias de Freddy Aguilar, pero sobre eso. Sí, sobre eso. Porque ahora tú supiste. Primicia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el PRM, hoy lunes? ¿Qué se habló ayer? ¿Cuáles fueron los juntas y las llamadas, Freddy, ayer de Ustedes esos saben- delfines? Le sacaron los pies los delfines al presidente y no defendieron su reforma. Ustedes saben que la situación se puso tan grave a lo interno del gobierno, pensando Ajá. que iba a ser. El presidente mandó a parar todas las campañas internas ¿Las campañas de qué, Freddy? de los precandidatos internos del PRM. ¿Cuándo? ¿Este fin de semana o en el ¿So pena qué? ¿So pena ¿Con de los cacerolazos, Freddy? El día anterior de... No lo apoyaron. No lo apoyaron, no muy lo- poco. Ay. Yo creo que Yayo fue el único que de verdad Ya lo yo se, apoyó. Ay. se echó encima. Bueno, Carolina Y Guido- Mejía la leí ayer, Y fue. Guido Gómez estaba preparando brigada de apoyo al presidente y a la No, pero Guido Guido sí vino lo aquí, apoyó. lo apoyó. Sí, Guido Sí. dijo que no estaba de acuerdo con todo, pero lo apoyó, sí. Y David Collado, ¿qué dijo? Y Carolina No, Mejía, no, ¿qué había no, dicho en no ese recuerdo, tiempo? no Y recuerdo, no he visto. Wellington, ¿qué dijo? Wellington dijo como algo, pero no recuerdo qué fue. Pero- Bueno, Freddy, pero- vámonos al chisme, vámonos a la primicia. El presidente el día antes de hablar dijo, los presidenciables se me paran ahí. So pena de destitución. Mira, Los esa cara del presidente suspen- hablando. Suspendieron todas las campañas
Y entonces, internas. Y externas. Y que se dedicaran a buscar ayuda de que el pueblo apoyara las reformas. No fue posible y hubo que retirarla. Pero es que yo no vi a nadie, a mí nadie me visitó ni me invitó a un diálogo para lo de Mira la que me reforma. llamó la atención. Ay, Que el tan viernes, oigan esto, Siempre te traigo primicia. no te siempre, preocupes. la primicia es que desmontaron la gente que estaban ya de que en el carril de Y adentro. que tan caliente lo presidencial. Tan caliente. Del Mira, PRM. el viernes, Nicauli, vamos a hacer como que Freddy no está aquí. Sí, vamos a volver al 84. Sí, Freddy, ahora. hablamos ahora contigo. El Cuéntame que yo viernes estaba afuera. Salió en el periódico que el presidente, en el Diario Libre, que el presidente posiblemente iba a hablar el domingo. Pero en la misma línea, de la misma noticia, decía que iban a salir brigadas del PRM, de la dirigencia del PRM, a defender y a convencer y a socializar con la gente de la reforma. O sea, el presidente va a hablar para decir obviamente lo que dijo, porque todo el mundo sabía lo que le iba a decir. Pero le cogió lo tarde al PRM para salir, mandar brigada a defender la reforma. No, y además Sí, pero- el presidente le urgía parar la situación de los cacerolazos hasta en Nueva York y habló el sábado. Mira, El peligro. No pude esperar Freddy, el espérate, domingo. que tú no estás aquí todavía. Está bien. Espérate, Oye, Freddy, que esto, estamos- como nosotros hablamos normalmente. Pero oye esto, el mismo viernes, juntamente con que el presidente va a hablar, es que el PRM sale que va a defender, pero ni el PRM apoyó la reforma. Ya volviste, Freddy. Entonces, Ya. Lo que te digo. Bueno, esa fue esperar- Freddy, déjame abrirte la puerta ahora. Una de las situaciones y de las presiones más elevadas que tenía el presidente fue el mismo punto de resistencia que muchos al interno de su partido le tuvieron, no lo apoyaron y además le llamaron inclusive hasta loco. Y Y, a- no voy a decir quién fue, pero ustedes saben quién habla así. y Andy Nawaje dijo que esa era la receta para que la oposición vuelva. Ay, Entonces, Bueno, ay, pero lo que- yo quiero mucho al presidente Bien- del país, qué bien- valiente ha sido. Bienvenido otra vez. Otra vez. Mira, uno de los grandes errores que yo creo que se iba a cometer, y gracias a Dios no se pudo cometer, es cuando decide el PRM mandar sus brigadas a las calles. ¿Por qué? Estaban en un ánimo de confrontación. No, van a atacar con cacerolazos la reforma, nosotros vamos a defender la reforma para la calle. Para la calle a defender la reforma en un pueblo que está enfolforado Así. y que está Que estaba así. en ascuas, es una provocación. Cuando tú ves esta brigada, que el PRM y el gobierno. Y entonces el presidente, ¿tú crees que por eso en vez de hablar el domingo habló el sábado? El sábado, él iba a hablar el domingo. Él iba a hablar el domingo. Tumbó. Y tumbó y dijo, no, esto no aguanta el domingo. ¿Por qué? Acuérdate que fue un lunes que amaneció el país en candela. Ay. El lunes santo del 1984 amaneció en candela el país. Él tenía, parece que lo asesoraron, le dijeron, mira, esto lleva el mismo camino del 1984. 40 años después, en la Biblia, cada 40 años se repite un ciclo, se abre un ciclo, porque justamente 40 años. Sí. Y confirmaba Homero Figueroa, confirmaba ahorita en El Sol de la Mañana, un medio amigo, ¿verdad? Que se puede mencionar. Claro, aquí todo se puede mencionar. Confirmaba que ellos iban midiendo hasta 3 veces a la semana cómo iba cambiando el ánimo de la gente. Incluso llegó a decir que hubo un momento en que no estaba tan rechazada la reforma. Cuando él Pero lanzó el anuncio de por qué iba a ser positivo, porque esa es otra cosa. ¿Qué hace el encargado de comunicación? Y mira que yo quiero y admiro mucho la profesionalidad de Homero, haciendo un anuncio como que él es la figura del partido. Es que él es el vocero, es correcto. Pero no, es No, que, no, es él que es ese no era el del momento él para es él. Él es de gobierno. Señores, no hemos dejado terminar Freddy, no queremos No, que no, se no, él es de compartan, gobierno, no de compartan y partido. comenten. Y prometimos portarnos bien, Freddy, Nicauli y yo vamos a Es que hacer un Freddy mutis. me conecta. Vamos a hacer un mutis, porque entonces el error, Ok. estaban midiendo, ahí te quedaste. Bueno, ¿Qué dijo Homero? Que estaba midiendo. y entonces ya era testarudo insistir en una reforma que todo el mundo, ellos veían que todo el mundo la rechazaba. Y él decía, es que no la entendían, pero no tenían capacidad para cambiar esa percepción que tenía la gente. Ven acá, hay que Porque él entender. entiende que la reforma era buena para el país, pero que la población no la entendió. O sea, que Pues no no entendimos. la comunicaron bien. No entendimos que ahora el marbete lo íbamos a pagar al doble. Eso no Al lo doble. entendimos nosotros. Freddy. Ni entendimos lo del IPI. Freddy, con esta alocución de Luis Abinader, ¿qué se evitó? Cuando él dice, en vez del domingo, no solo que hablo y no solo que la retiro, sino que la retiro el sábado. ¿Qué se evitó hablando del 84? Bueno, yo entendía, mira, yo me paré, por ejemplo, 2 veces en el balcón de mi casa, yo vivo ahí en Mirador Sur,
Y yo me sorprendí, una clase media alta con unos cacerolones. Yo salgo al balcón y cuando salgo al balcón veo que casi de todas las ventanas estaba la gente tocando. Y digo, oye, esta integración te hablaba, una clase social que no es activista, que no es militante, que no protesta, que no jode, sino que nada más vota. Y resulta que esa gente se convirtió en militante toda la noche a las 8. Eso no lo aguanta ¿Hay nadie. precedente Freddy. de cacerolazo así empezando los primeros 100 días de un gobierno? No, en una etapa como esta no. Hay precedentes de cacerolazo, pero ya en procesos muy maduros. Finales, Pero sí. no empezando un gobierno como está con sus primeros 100 días de su segundo gobierno. Entonces, no hay que preguntar cómo estaríamos hoy lunes si se hubiese dejado la propuesta vigente en el Congreso. En un proceso de guerra civil, porque la poblada del 84 prácticamente se convirtió en una guerra civil, porque era la población disparaba también a la policía, por eso fueron los enfrentamientos, Wow. y la policía tuvo que salir a matar a mansalva. Pero los muertos fueron muchísimos más que los que se contaron oficialmente. Y entonces, en este momento, este lunes de hoy, nosotros estaríamos guarecidos aquí abajo de la mesa por los tiros y la vaina. Ven acá, Freddy, Dios mío. en el país que tenemos hoy, he visto varias personas y vi a varios líderes sociales decir que si Abinader dejaba pasar o seguía sin retirar, testarudo, esa reforma fiscal, la modernización, no iba a durar los 4 años. ¿Tú crees que en la sociedad que tenemos hoy tumbamos un presidente? Mira, para la fortaleza de la democracia, nosotros no podemos permitir que eso pase. No podemos permitir. Pero hay gente cabeza Pero caliente que lo haría. hay en Sudamérica hay 200 ejemplos de gobiernos que han colapsado, que no han soportado llegar a... Es más, en Perú hubo 5 presidentes en menos de 6 semanas. 5 Dios nos presidentes. libre de Perú. Y Dios. Entonces, en Yo Ecuador, no ha apoyo habido, eso, en Ecuador ha habido problemas. A Pedro Castillo en Perú lo tumbaron. Sí, pero siendo eso hizo una profesor locura. pero tumbaron a Evo Morales. O sea, hay muchos gobiernos que han colapsado a mitad de periodo. Freddy, la gente se enteró de las visitas, de las vistas públicas. Un saludo a mis amigos de Somos Pueblo que instruyeron que había que inscribirse previo para poder participar. ¿Por qué a la gente le importó la reforma fiscal, pero la reforma constitucional pasó sin pena ni gloria? Mira, es que llamarle reforma constitucional a eso es una aberración. Porque, ¿Cómo así? ¿qué es lo que han hecho? No han hecho nada absolutamente. Bueno, que quitaron 20 diputados menos para gastar menos dinero. Pero 20 diputados, ¿qué significa eso? Pero Para unificaron 190 las elecciones tenían. también, Freddy. Está bien, es un paso, unificar las elecciones. Pero, ¿qué representa en términos para la democracia, para el país, para la economía? El presidente se reinhabilitó Se porque ya reinhabilitó. estaba inhabilitado. Que puede ser una forma de habilitarse también. Ajá. Sí, claro. Ven acá, La rehabilitación. ¿Quién tiene la hay pieza? espacio para que el presidente, aún él mismo, siendo un héroe, de inhabilitarse, podría abrir la oportunidad, la brecha de ir como candidato todavía en el 28. Yo te puse algunos escenarios y te decía, suponte tú que el berenjenal que se arma en el PRM, que ya se está empezando a sentir. Que está ya- caliente ya- hoy, ya los hay problemas, presidenciables. ya hay los presidenciables. Cuando se Están de vaya catiguito. Están de catiguito. de catiguito, cuando se vayan a una convención interna, y Colombia sacó 7 puntos, y Nicaragua sacó 9, y el otro sacó 8, y el otro sacó 7, y se arma un debate que nadie reconoce el triunfo de nadie. No, a mí me tomaron Y mi ese voto. partido, sobre Carolina todo. dice que ella ganó, Hipólito dice, coño, mi hija ganó, no me lo voy a dejar quitar. Y dice David que ganó, y dice Yayo que ganó, y dice Guido que ganó. Cuando todo el mundo ganó la convención, porque están estrechas los márgenes, ¿qué va a pasar? Que tiene que venir un chapulín. Hay un chapulín colorado, dice, bueno, yo le di la oportunidad, yo me retiré, yo me autocensuré, pero aquí el único, son ellos mismos que van a empezar a decir, el único que arregla esto es Abinader. El único Es usted, mi líder. El único liderazgo ecuánime aquí es Abinader. El único interlocutor válido es Abinader.
llegó que el pobre Abinader va a tener que sacrificarse. El pobre. Va a tener No que es bueno el sacrificarse, carguito, Freddy. Va a tener que sacrificarse por su país No, y seguir en el carguito. No, el 4 pueblo, años. y el pueblo estaría Entonces, cuando tú conteste a te eso. vayas a una reforma constitucional que tiene todos los votos y 20 más, entonces ellos hacen lo que le da su maldita gana en esa reforma. Pero la vista pública, mira, publica hoy Pelegrín Castillo a propósito de la reforma constitucional que dice Freddy que puede el presidente volver a reformar, pero yo difiero. Dice Pelegrín, parece mentira, pero solo unos pocos saben lo que se aprobó en la reforma constitucional. Eso está lejos de ser democrático y es grave. Y yo traigo a colación esto de la reforma constitucional porque la gente se puso para la reforma fiscal, pero la constitucional nadie fue a esa vista pública, nadie le hizo caso. Y nadie, dicen los Castillo, los vinchos, los que más saben de eso, los vinchos, que nadie tiene el documento. Ellos están preguntando por el documento hoy. ¿Que dónde aparece el documento? Mira, a propósito de eso. Por mi madrecita que yo no lo tengo. Mira, tan pronto vimos la locución del presidente el pasado sábado, el tema entonces se fue a la reforma constitucional, donde vimos exactamente anulaciones y concesiones que van contra la soberanía de la República Dominicana. Y mi pregunta ahora, Freddy, va para ti. Eso te hace en ese sentido, dado que el pueblo le tumbó el pulso al presidente Abinader, ¿podríamos volver ahora a los cacerolazos por la reforma que nadie conoce y que podrían, según dicen por ahí, violar nuestra soberanía? A la gente nada más le importa su bolsillo. Podría ser retroactivo A eso. lo que yo voy desde ahorita es que a la gente nada más le importa su bolsillo, no están cuando pensando en la le toca patria sus ni en la intereses. frontera, no le No, interesó. pero hay que pensarlo, porque si es cierto lo que anda circulando por ahí en X, de la firma y algunos artículos que violan la soberanía y la Constitución Dominicana, eso también puede levantar protestas. Sí, definitivamente. Lo La que pasa es que pena es que ya se está firmando. aquí hay sectores acechando para meter debajo de la mesa algunas modificaciones que les convienen y que tienen sus intereses. Pero aquí, como dice Colombia, la gente nada más se mueve por sus intereses. Miren, antes de despedir este episodio, vamos Y ya no, a hacer pero un ahora repaso. que estamos arrancando, Vamos a pero hacer era calentando que estábamos. Vamos a hacer un repaso con Freddy de las veces que Luis Abinader ha dado marcha atrás a alguna de sus iniciativas. Esta no es la primera vez que el presidente Luis Abinader retira. El dominicano usa una palabra aquí que suena medio rara, pero la gente recula. El reculeo ya es un verbo, acción y efecto de recular en conjunción. Entonces vamos a repasar con Freddy y por qué. Alguna gente dicen, de hecho se usó el hashtag Nicaoli, Luis te escucha, Abinader te escucha. No sabemos si es de comunicación oficial o si fue espontáneo. Otra gente dice es que no saben gobernar. Otra gente dice no piensan lo que van a presentar y después lo retiran. Están inventando. Lo cierto es que muchas veces se han presentado cosas y después se retiran. Diferente a gobiernos anteriores que aún equivocándose, porque hay que decir, a Danilo se le dijo mucho que quite a Jean Alain y no lo quitó. Y no lo quitó y míralo ahí en lo que terminó. No, pero lo propio pasa ahora, porque a Luis se le ha dicho que quite a mucha gente y los ha quitado a los años. Lo quita, no, ni cable, lo quita. Pero, okay. A pesar de, con mucho dolor, eso hay que dársela. Sí, él quitó al ministro de Educación. ¿Después de cuánto tiempo? No, lo quitó a los 2 años, ha quitado mucha gente. No, yo digo, quitó a Hugo. Yo digo al que está. No, y lo apresaron también. Miyagi, es que Miyagi. No nos ha complacido con Miyagi. Mira, Luis escucha, no solamente fue un hashtag, él lo dijo. Y él dijo que nos ve en la televisión, en la radio, en todas las redes. Y yo dije, es bueno saberlo. No aparece un hashtag de Luis Recula. Ven acá, Luis Recula, no, eso sería yo no lo comenzaría, yo respeto al presidente, claro. Al que sea, lo Recular, respeto yo. Dijo ya ella, acción y efecto de echar para atrás. Vamos a ver las veces que el presidente Abinader ha propuesto o ha hecho un intento de reforma fiscal. En octubre del año 2021 se debatió la posibilidad de una reforma fiscal y Abinader anunció el 27 de octubre luego que no aumentaría impuestos y retiró la propuesta tras recibir críticas. Otra, el fideicomiso de Punta Catalina que se propuso en enero del año 2022. El 11 de enero del año 2022, la Cámara de Diputados aprobó el fideicomiso para la central termoeléctrica Punta Catalina. Pero tras críticas, el 30 de enero,
Abinader solicitó aplazar el contrato hasta obtener mayor consenso. Había un amplísimo temor de que Punta Catalina estuviese siendo vendida al sector privado a través del sistema de fideicomiso. El fideicomiso es un contrato entre las partes, entre el Estado y un sector privado, mediante el cual ambas partes hacen aportes de capital y gestionan de manera conjunta un bien específico. Una manera de vender Punta Catalina sin venderla era meterla en un fideicomiso y entonces que el sector privado empezara a invertir en ese fideicomiso, quedándose con la propiedad de Punta Catalina. Freddy, pero si Punta Catalina se le criticó tanto a Danilo, ¿por qué ahora es como una niña bonita del sector privado? Porque se dieron Entonces, cuenta. ¿lo hizo bien Danilo? Mira, te voy a hacer una En el historia. Cibao le dicen hablaba cuencia. Te voy a hacer una historia. Yo estoy interesada en esta mesa que es tuya, Nicauli. Yo estoy loca por tumbarte. Le empiezo a buscar la defecto. Esa mesa está coja y esa mesa tiene un Y yo peladito. que, cuidando y esa mi mesa, porque sé que va a ser buena. No, y entonces ahí tú dices, sí, es verdad, esa mesa no sirve. Y tú me la vendes a mí a precio de vaca muerta. Eso Esa es la Punta- psicología de Eso querer es. comprar a precio de vaca muerta. Eso es, exactamente. Tú te aprovechas. Vamos a ver otras históricos del, ¿cómo que tú le dices? Recule. Del recule. Ok, los carnets de habitantes fronterizos. En febrero del año 2022, la iniciativa de otorgar carnet a habitantes extranjeros en zonas fronterizas fue suspendida por rechazo popular, según informó la Dirección General de Migración. Mira, excúsame que voy a usar una palabra que no me gusta usarla. Esa vaina si no se la vamos a aceptar. Mira, ni en el 28, ni en el 27, ni en el 26. Porque ya ahí perdemos Pero yo la estaba de nación. acuerdo con eso, con la carnetización. No es lo mismo que darle acta de nacimiento y cédula. No, porque el no, problema no. de los Pero haitianos es que no no, lo es conocemos. que Pero que es que por ahí lo comenzamos. estaban usando para vender Eso. legalidad en el país, porque Claro. todo eso es ilegal, con sacar un carnet de eso provisional que costaba $25, tú ya tenías un documento nacional. Tú sabes cómo se hizo es el que, plan. oye, por eso se llama carnet fronterizo. Que no. Era para ser usado en la frontera. Lo que pasa es que le tenemos miedo a ese tema. Tú sabes cómo se hizo la ley de ¿no? regulación. Cualquier papelito que tú llevaras que demostrara que tú habías entrado al país, te habilitaba para ser ciudadano dominicano. Y así entraron 272,000 ciudadanos porque tenían un pasaporte, un documento, una cédula, cualquier documento. Entonces, cuando tú empiezas a carnetizar a $25 la gente empieza a comprarte eso como empanadita. Y siempre, Entonces, no, y siempre un hay algunos negociazo. que comienzan a Y hacerte la cada competencia vez, con cada, vez que, empanada. cada vez que tú lo paras, no, mira, yo trabajo, yo estoy en un cañaveral, yo estoy en una construcción. Señor, eso era un carnet fronterizo para Que comerciantes, el habitante de la frontera. Colombia, que es mira, la gente que estamos está en así la con la raya. frontera. El pueblo está así. El pueblo Déjame está así callarme. también El con próximo, Nicauli. El próximo es el proyecto de ciberdelincuencia que se presentó en junio del año 2022. Abinader retiró del Congreso el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, el cual sancionaba publicaciones discriminatorias para facilitar la revisión de la legislación sobre libertad de expresión. Próximo, reculeo. Aumento de tarifas eléctricas. Pero vean que eso aumentó desde que llegaron. Pero bueno. Y eso sí no ha reculado. Ahí nos recularon. Ahí nos recularon. ¿Y por qué me lo pone producción? Pero bueno, en junio del 2022, tras quejas por el aumento de tarifas y apagones, Abinader decidió detener futuras alzas en las tarifas eléctricas mediante la resolución SIE-068-2022. Eso no es verdad. Mañana voy yo, reguló mañana ahí, voy pero yo, lo aplicaron, porque no es posible. mañana voy yo a llevarle mis recibos. Mira, Pero ven acá. pero mira qué bueno que producción ponga esto. ¿Sabes por qué, Freddy? No sé qué tú piensas, que tienes algunos añitos más de experiencia que nosotras. No mucho, pero... No mucho, pero mira, eso de la factura eléctrica para mí, Se aplicó. pero también la reforma se va a aplicar o ya se aplicó. Porque para mí todo ha subido sin reforma, Freddy. Sin reforma. Sin reforma. Ya, el enemita aquel no lo pusieron. Ya, porque... Hay algunas personas, tú Mira, dices que... la violación de la violación ya pasó. O sea, que ya está todo Ya. arriba. Claro, porque oye subido. cómo es, mira cómo dice Freddy, cuando ellos fueron al 84 a firmar con el fondo, ya aquí las cosas estaban subiendo y de un día para otro amanecimos con los precios transformados. ¿Y qué yo he venido experimentando yo hasta en un aguacate que compro en la calle? Y un coco De así. unos días para acá, de las elecciones para acá,
Oye, de mayo 20 para acá, todo ha subido de precio. Y si desmiéntanme, confírmenme en los comentarios. Señores, Sin reforma, va a pasar como con el tema eléctrico. Tú sabes que cuando se estaba discutiendo la reforma, al haitiano que yo le compro el coco a 75 me cobró 100. Porque Y yo estábamos en reforma. Pero yo no lo peleé porque yo dije, bueno, la reforma. mira si ha aumentado. Yo vivo solo en un apartamento. Resulta, Es un anuncio Es un anuncio de la soltería Exacto. de Freddy, Sí. ¿verdad? Yo también no, vivo sí, sola. he tenido mala... pero mira Cuidado que si bien. se juntan, ¿eh? No, sí, Después no vamos a poder hacer programa. he tenido mala suerte porque yo puse en Airbnb Ajá. que yo alquilo la mitad de mi cama Ajá. con algunas condiciones. Era en aplican. Tinder que lo tenía que poner. Menos de, Plataforma equivocada. menos de 25 años. ¿Cómo? Que las condiciones aplican. En Airbnb, menos de 25 Tiene años que para ser dormir menos- contigo. Para dormir. Conmigo no, yo no En la acepto, mitad. yo no acepto que me toquen. Es uno de los compromisos contractuales, no puede propasarse con el señor. Pues yo soy un señor yo Mayor. mayor operado de los nervios. No, exacto, no. Óyeme. Mira, mi recibo, 4.700 pesos, el recibo normal que venía recibiendo Tú solo. el año completo. ¿Y Pero de ahora? repente el mes antepasado viene y me mandan el recibo de 11.500 pesos. Así mismo me pasa a mí. Lo Pero, ¿y mando, qué lo hacemos? mando, Y a mí lo también, mando ya a yo voy por protestar, 20,000. lo mando a protestar y entonces me llega de 12.700 pesos este mes. Entonces yo digo, ¿qué hago? No ¿Qué hago? hay quien haga. La reforma el presidente la devolvió, pero se aplicó, ¿eh? Se aplicó, por lo menos en los precios que tenemos, se ha aplicado. ¿Quiénes no discuten eso? Los que, bueno, son empleados del gobierno y dicen, bueno, del sueldo lo saco porque hay que apoyar al presidente. Pero todos los que no estamos ahí, no hacemos eso. Freddy, ¿y puede ser esto una estrategia para que el presidente se venda como el héroe que nos libró de la reforma? No, pero yo no lo entiendo así. Tú lo ves como Mira, un héroe. Hay gente que estaba contento y Sí, feliz sí. porque No, el Freddy- déjame decirte, lograron sus efectos, inclusive están hoy en todos los programas de matutinos. Por lo ¿Quiénes? por lo ¿Quiénes están siguiente. ahí? los voceros. El los presidente voceros. estaba en un posicionamiento de la gente del pueblo que lo querían psiquitrillar. Lo agarraba por ahí, tú has visto ripiado, tú has visto cuando, Sí. cuando hay una vaina ripiada. Si al presidente le encontraban en ese momento, lo iban a ripiar. Ahora, ¿qué pasa? De repente el presidente sale de un gran transformador que quería ser, de un gran reformador, pasa a ser un gran conciliador y un gran armonizador Y salvador. y un gran salvador. Casi ¿Quién llora. Yo salvó- pensaba que él iba a llorar ¿Quién porque se le salvó sentía la al país pena. de toda esta vaina fue Abinader? El equipo Fre- económico de Abinader no metió en eso, pero Abinader lo sacó. Freddy Aguasviva los metió en eso y entonces, ¿hay algún renunciante o hay algún cancelado del equipo económico? Bueno, no sabemos. Espérate, vamos. Esta Pero semana. es que debieron renunciar el sábado, una hora antes del presidente hablar. Mire, Jochi Vicente, presento mi renuncia. Fulano de tal, el equipo ver, económico debió presentar su renuncia. Porque metieron al presidente. Señores, esto es uno de los fracasos políticos más grandes de la historia. ¿Y qué están haciendo ahora? Lo están revirtiendo. Abinader es un hombre que escucha a su pueblo, que pone el corazón en el oído del pueblo. Que no vive en una burbuja. Esa me gustó. También de estrategia. También. Bien También de ¿Hay estrategia, algún sí. futuro, Freddy? Hay gente que está agradeciéndole al presidente no implementar la reforma, No, pero fue el que la pero armó. espera. Pero fue el que la armó. La Ve acá, Freddy. Yo lo espérate. felicité. No me puedo quedar con esto. Yo misma Freddy, lo felicité. Freddy, entre tú y Hasta yo. tú, bruto. Mira, como diría don Álvaro Albelo, que lamebotas, Sí. chupamedias, esos ministros y directores y gente que lo quieren que lo nombren. Dije, cuando presentaron la reforma, qué valiente el presidente Abinader. Es una El único- responsabilidad política. Exacto, el único que se ha atrevido. Y desde el sábado abrazamos a caramba, qué héroe. Venga, que cuántos lambones que hay en la política. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esa doble moral de la gente que quiere empleo y mantener su sueldo? Para Freddy? que tú veas. Entonces hay que ver cómo la gente va a reaccionar ahora, porque el peligro no ha pasado. ¿Cómo? No, espérate. Vamos a ponernos Es serias. un titular, el peligro no ha pasado. Oíste, Osvaldo, el peligro no ha pasado. De la reforma fiscal. Dilo no ha de pasado. nuevo en limpio. Nosotros nos vamos a quedar calladitas para sacar el corte limpio, mirando a tu cámara. Bueno, yo pienso que el peligro no ha pasado. Por el contrario, ahora es que hay que tener más cuidado, la población tiene que tener más vigilancia para estar atentos a lo que viene después de la post-reforma. ¿Y por qué, Freddy? Por ejemplo,
si no hay reforma que todo el mundo dijo que era necesaria, y los evangélicos, hasta la misma gente del cine que decían, sí, sí, vamos a hacer reforma, pero no me quiten toda la ley. Si no hay reforma, o si es una posposición, o es una cancelación definitiva, ¿qué es lo peligroso de no haber hecho la reforma? Lo peligroso es que el gobierno necesitaba 122.000 millones de pesos para compensar con el Producto Interno Bruto, el porcentaje que necesitaba del Producto Interno Bruto para que el país caminara tranquilo en su desarrollo. ¿De dónde se va a sacar todo ese dinero? ¿De dónde van a sacar los 122.000 millones ahora? No le, bueno, del sobrante de educación. Es que eso es... Le van a recortar el presupuesto a los ministerios, imagino yo. Eso es lo que tú estás suponiendo. Espérate, si este lunes el presidente va a la semanal y hace una reestructuración de cómo el gobierno va a alcanzar esos millones, sacrificándose ellos, da un palo y ganan el 2028, se atreve, ¿eh? Bueno. Eso sería una estrategia maravillosa, una estrategia que lleve consecuencias. Una de las grandes, va a ser muy obvio que lo tenían planeado. Sí, una de las grandes, se hace eso, sí. Una de las grandes falencias que tenía esto es, por ejemplo, el hecho de que la recaudación de los recursos pudieron haberse hecho por otras vías sin necesidad de tocar la fuente que ellos querían tocar. Están los fondos de pensiones. Luis Álvarez Renta propuso, por ejemplo, que el gobierno cogiera y creara grandes fideicomisos, las obras de desarrollo que quiere, la policía, la infraestructura, todo eso. Crear fideicomisos. Coge un 20% de los fondos de pensiones y pone al sector privado a meter un 80% en esa... Que son de nosotros esos cuartos. Son de nosotros y están ahí, pero no están haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿crees tú? Si hay un pacto social... Ellos lo tienen en inversiones, Fred. Si hay un pacto social, pero están en los bancos, en inversiones en los bancos. Tienen 10.000 millones en el Popular, 10.000 millones en el VHD, 10.000 millones. Entonces, pero cuando tú vas y dices... yo con 100 lo hago. Un proyecto... No. Yo hasta con menos, yo hasta con el 10% de eso. No, con 100 millones. Cuando tú te vas y haces un pacto social por el desarrollo, dice empresariado, yo voy a coger 100.000 millones de los fondos de pensiones y tú tienes que buscar 500.000 para meter el 80%. Entonces, vamos a desarrollarle esto, policía, de transporte, qué sé yo cuánto. Carretera. Entonces, tú haces lo que tienes que hacer a partir de unos fondos que no están haciendo absolutamente nada de ahí y que son baratísimos. ¿Tú sabes cuánto le dan los bancos a la superintendencia de fondos de pensiones? Una bagatela. Le dan el 3 y el 4% y el 2% anual. Yo te voy a decir algo, Freddy. Si la familia rica de este país, porque ellos, aunque ellos se puedan ir a Mónaco, a Nueva York, ellos quieren vivir aquí, viven aquí, están aquí. Si los ricos de este país que manejan eso mismo, los fondos de pensiones, que manejan todas las ARS, que nos han... Porque, señores, para mí la esclavitud nunca ha dejado de ser. El estilo feudal nunca ha dejado de ser. Aquí hay 2 o 3 o aquí hay 10 que ordeñan a la población, que no tienen alma. Si esos mismos ricos afrontan y eso, los grandes evasores, ponen el dinero que se han robado nada más de evasión, no hay que hacer reforma. No hay que hacer. Sin el gobierno dejar de gastar, porque yo no creo tampoco en la austeridad severa, porque eso desacelera la economía y todo se fuñe. Tú sabías que con la mitad, con corregir la mitad de la evasión fiscal que hay, la mitad se recauda el dinero que se necesitaba para la reforma. Pero bueno. Aquí los más ladrones no son los políticos, son los grandes ricos de este país desde siempre, lo digo yo. Y también, espérate, y también comerciantes, que cuando tú le pides la factura fiscal, comerciantes que tú y yo son vamos chilatas, pero no reportan. Y entonces pero son chilatas, los que tienen los cuartos son ustedes, señores, devuélvanlo. Para que este país donde ustedes viven se va a fuñir y van a tener que irse ustedes. Nosotros como quiera estamos fuñidos, pero ustedes son los que tienen más que perder. No solamente que van a tener que irse, que con su egoísmo corporativo y económico están produciendo una sociedad que puede caer en manos como la que cayó Venezuela, que al final va a ir en detrimento de sus inversiones y su tranquilidad viviendo en República Dominicana. No sean tan angurriosos, de por Dios. Y estuvimos cerquititas de esa inestabilidad y esa situación. ¿Cuándo, Freddy? Ahora. Ay, este lunes, el pueblo está así. Este lunes pudo haber sido un lunes de sangre, porque sencillamente, si
acontecía lo que aconteció en el 1984, hacen exactamente 20 años. 40 años, perdón. El país estaría ardiendo, a esta hora el país estaría ardiendo. Bueno, antes de irnos, después de repasar algunas de las medidas que el presidente echó para atrás, el presidente escucha, bueno, rápidamente termina las. Me faltaron otras después. Mire, si usted nos agarró ahora en este contenido preciado con Freddy Aguasviva y mi compañera, suscríbase al canal y dele para atrás. Pero voy a finalizar con otras. Otra de las medidas que ha hecho que el presidente dé para atrás es la resolución del Ministerio Administrativo del MAP, ¿no? Y de la DIGEPRES en julio del 2022. El gobierno retiró la resolución que limitaba contrataciones y reajustes salariales en el sector público, luego de recibir quejas principalmente del PRM. Ay, no quería que le bajaran nada. La otra es el proyecto de ley de trata, que fue propuesta en febrero del año 2023. Abinader retiró del Congreso el proyecto de ley sobre explotación y tráfico ilícito de migrantes tras el rechazo social, porque eso se prestaba, Freddy, a que por ahí hubiese un bajadero para acatar y abrazar a muchos inmigrantes ilegales que eran víctimas. Pero el presidente también nos salvó, Freddy. ¿Tú te acuerdas? Que una cosa que fue con la firma de él al Congreso, después él nos salva. Mira, ¿de qué color sería la capa de Abinader? La retiró en el momento preciso y quedó como el héroe de la película. ¿Te acuerdas de la ley de trata? Mira, claro, si el presidente lo convertimos en un héroe, ¿de qué color sería su capa? ¿Roja, azul o blanca? Puede ser que sea Superman sin capa, como dicen los muchachos. Así se ve hoy el presidente Abinader. Y que tenga el cuidado de ponerse los pantaloncillos bien, porque Superman no al revés. Se pone los pantaloncillos al revés. Alguien dijo eso en las redes, que al presidente le pasó como a Superman, porque entonces estaban buscando consenso. Después el consenso debió ser antes de llevar la propuesta al Congreso. Antes de, mire, Freddy, antes de hacerte esta pregunta, que nos vamos ya. Es indudable que este presidente ha hecho uso de una estrategia que en Estados Unidos hace rato lo hubiera quitado, que se llama flip-flop. Para la política estadounidense y de otros países desarrollados, eso sería un delito grave, que el presidente proponga algo y que luego lo retire. Primero la propuesta, si no es estudiada y va en beneficio del pueblo, y segundo que la retire. Déjame hacerte un chistecito, que ustedes saben que yo soy gente que ríe. A mí esto me parece a esos hombres que se enamoran de uno y se tiran. Ajá. Y si se guayan, dicen, era jugando. No, es mejor como amigo. Era para ver. Era para ver. Mira, pero realmente, de alguna manera, hay que tener valentía, porque para tú ser el presidente de un país y tú mismo reconocer en un discurso de 5 minutos, poquito más, que no era adecuado la propuesta que hizo. Eso también hay que dársela a Abinader. Económico, él dijo, el equipo económico preparó una propuesta, y estoy con Freddy, y estoy con Vargavila, que dijo también una nueva mañana, deberían rodar cabezas. Claro que sí. Tenemos que irnos antes de pedirle a toda nuestra audiencia que se suscriba a este canal de Al Tanto TV. Estaremos en próximos episodios aquí en Gente de Gobierno, trayendo a Freddy Aguasvivas, por supuesto, y Freddy Aguasvivas va a tener también su propio espacio en esta plataforma para la gente que lo sigue. En la línea de fuego, porque ustedes saben que él no sabe vivir fuera de esa línea. Él siempre está en la línea de fuego. Mira, Freddy, hay esperanza en que realmente ya para cerrar el presidente haya aprendido la lección y ahora sí vayamos a un gran consenso para un pacto fiscal que se hace necesario. Yo creo que ya no hay tiempo. Yo creo que aquí el 25 se va a antojar con un año muy prepolítico, muy en ebullición. Y después tú llegaste al 26, ya no hay forma de que tú un año preelectoral tú te pongas a estar inventando. Entonces, pero el 26 no es preelectoral, sería el 27. El 27, pero si ya lo trajo hasta el 25. Tú tienes una pre-campaña que empezó a los 3 días de antes de las elecciones ya había pre-campaña. Había pre-campaña. Que tú vas, todos los tiempos se vienen arriba. Yo le tengo otra preguntita, Freddy, aparte de esa tuya muy buena, Nicable, esa pregunta te felicito. Como las tuyas, amiga. Ahora yo te tengo una para cerrar. Ya después que Nicable avisora que puede suceder en cuanto a reformas, ¿será que los presidenciables del PRM, ¿cómo se dice cuando tú torpedeas algo internamente? Porque los más perjudicados iban a ser
como dice Andy Naguaje, si esta reforma se pasaba, que se olvide el PRM, con ninguno podía hacer el Chapulín Colorado y ninguno salvaba la situación. ¿Cómo proyectas entonces en cuanto a las carreras de los presidenciables del PRM, aunque tú dijiste que Abinader mandó a parar la cosa, y en general el ambiente político le favorece a la oposición? Lo mandó a parar previo al lío de que iba a hablar para aprobarla. Es un problema de que en ese momento todavía estaban pensando en lanzar la reforma. Y yo, miren, vamos a dejar la candidatura para no estar en medio de la calle con candidatura en medio de una reforma. Pero ya que se retiró la reforma, me imagino que hay una marcha atrás. Yo no entendí bien. O sea, ya tienen agenda libre ellos. Pienso que sí, tal vez no mañana mismo, pero ya el boom de la reforma pasó. Concentrando la pregunta, ¿le conviene o le desfavoreció? Porque hay gente que dicen que Leonel se quedó como la bachata de Luis Vargas con los crespos hechos porque la reforma le dieron para atrás. Yo me voy más lejos contigo, que eres súper activa en esta plataforma. Investígate qué hizo cada precandidato por la reforma. No aparecieron, nadie quiso defender la reforma porque están en una campaña política donde su imagen es prioritaria. Primero yo y mi proyecto. Wow. Y el gobierno, bueno, déjame ver que salga de su lío. ¿Le convino o le perjudicó a la oposición que Luis Abinader retire la propuesta? Eso va a depender del manejo que se le está dando a ese retiro, al punto de que en este momento Abinader creció una cantidad de puntos sobre la base de retirar algo en el que fue él mismo que creó el berenjenal. Entonces, 2 consejos para irnos que sean cortos. Uno al presidente Abinader y otro a la oposición. ¿Cuáles serían? Bueno, Abinader se está manejando bien con lo que ha hecho, con el marketing que le está dando. Mandó a todos sus voceros para todos los medios a tratar de mitigar es la palabra, mitigar el daño que se creó, porque se creó un daño. Pero un consejo al ahora presidente. Mismo, entonces, bueno, que gobierne tranquilo y deje que la política se desarrolle por sí misma. Si Abinader intenta forzar soluciones dentro del PRM, va a fracasar. Hablando de oposición, Amarante lanzó su partido. Amarante. Sí, Carlos, ¿te acuerdas? Y no nos dio la primicia. ¿Y qué va a hacer? No nos dio, que lo tuvimos aquí. Lo tuvimos aquí, ya él tenía el evento, porque no es verdad que un acto como el que hizo ayer. No vamos a tener misericordia. Quedó muy bueno el acto. Quedó muy bueno el acto, quedó buenísimo. Freddy, un consejo a la oposición para irnos en gente de gobierno. Yo puse un Twitter que tú debiste haberlo leído. A la oposición, el consejito. ¿Qué decía el Twitter? El Twitter. Mira, y Domingo Contreras se va para su propio partido, se va con Amarante. Va a tener su propio proyecto. Oye, todos imitando a Julio César Valentín. Sí, ¿No será Julio César Valentín que lo está asesorando? Y me dicen que, Julio César. que Abel Martínez también se va y va a formar su propia organización. Pero ¿y cuánta organización? Pues yo voy a formar la mía. Y está la de Arami Camilo, la organización secreta. Sobre todo. Así hay muchos que tienen organizaciones secretas, pactando por detrás con el gobierno lo que no se atreven a hacer y luchar en sus propios partidos. ¿Qué? Hay muchas organizaciones secretas en este país. Señor, un próximo episodio de Gente de Gobierno, las organizaciones secretas. Freddy, tenemos que despedir con tu tweet. Lo haremos, que dice: por pura soberbia, Danilo, al maltratar a Carlos Amarante Barret, expulsó de un plumazo a más de 1,000 cuadros militantes bien formados que no les sobraban precisamente al PLD. Y ahí están copiados Charlie Mariotti, Claudia Rita y Luis Lafar. Está bien, pero ¿cuál es el consejo? Con miras a lo que va a pasar que en el se sigan dividiendo, que sigan haciendo organizaciones. Ya tenemos que despedir porque nos van a matar, Nicaul. Mira, señor, y tenemos otro invitado que le va a encantar. El concepto de la organización de Amarante es precisamente encabezar una jornada por la unidad de todas las fuerzas opositoras en aras de crear un gran bloque opositor. ¿A quién? Para enfrentar al gobierno. ¿Y no negociaría con el gobierno como hizo Justicia Social? No, bajo ningún concepto. Señor, esto es Gente de Gobierno. Próximamente haremos un especial maratónico donde mandaremos... 24, vamos a récord Guinness, 24 horas hablando de política. Claro, vamos a mandar a Freddy en una camilla. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes. Gracias, esto ha sido Gente de Gobierno. Comente, denos a seguir y sobre todo díganos a quién quiere usted ver en esta silla caliente.